Revelado. El increíble talento oculto del padre soltero que la nueva CEO despidió por error. Mauricio se encontraba frente a su computadora, la pantalla iluminando su rostro cansado. Había soñado con un ascenso, con la posibilidad de asegurar el futuro de Camila y Diego, pero ahora todo se desvanecía. La nueva CEO, Valentina, lo había despedido sin miramientos, enfocada en quienes podían generar más ingresos para la empresa. Él, el padre soltero que defendía con uñas y dientes los intereses de la startup, se veía obligado a navegar en un mar de incertidumbre. La angustia lo consumía, la mirada atenta de sus hijos, especialmente del pequeño Diego, quien lo veía como su héroe, lo hacía sentir aún más presión. ¿Cómo iba a mantener la estabilidad que su familia merecía? Durante días, la ansiedad lo visitaba cada noche, asfixiándolo. La culpa lo atravesaba cada vez que sus hijos reían despreocupados, ajenos a la tormenta que él enfrentaba. Un día, mientras revisaba las cosas en el desván de su madre, su búsqueda de respuestas se convirtió en un viaje inesperado al pasado. Un viejo baúl, cubierto de polvo, llamó su atención. Al abrirlo, encontró dibujos y pinturas de su padre, un artista que había abandonado su sueño. La tristeza de esa renuncia lo perseguía. ¿Acaso él también estaba condenando su pasión a la sombra, solo para mantener a su familia? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada trazo de su pincel, se desahogaba. Las formas y colores que brotaban reflejaban las luchas que había presenciado, las historias que había vivido. Sin embargo, el miedo a darlo todo y ser nuevamente rechazado lo acechaba. La presión por ser el proveedor se combinaba con la alegría de redescubrir su pasión. ¿Qué haría si volvía a recibir el rechazo? Sus dudas se entrelazaban con la emoción de tener una nueva oportunidad. ¿Pero a qué costo? Cuando sus obras comenzaron a captar la atención, un conocido artista local decidió tomarlo bajo su ala, estimulando aún más su temor. ¿Debería dejarse llevar por este nuevo amanecer artístico, o era un capricho que pondría en riesgo su estabilidad? Valentina, enterada de su talento oculto, le ofrecía un puesto en la empresa nuevamente. Un trabajo que garantizaba un ingreso seguro, pero también representaba traicionar el camino que había empezado a construir. La decisión pesaba en su corazón. En su mente, debatía entre la seguridad que representaría el regreso a su antiguo empleo y el arriesgado camino del arte, que parecía tener el poder de transformar no solo su vida, sino también la de sus hijos. En un último impulso, miró a Camila y Diego, que dibujaban en la mesa, y el remordimiento le llenó el pecho. La angustia de no poder proporcionar la estabilidad que habían perdido era cada vez más sofocante. Mientras el día de su exhibición se acercaba, la llamada de Valentina lo sorprendió. Su mensaje, lleno de ambición y promesas, resonaba en sus oídos. ¿Debería atender la llamada y aceptar su mano, o seguir con el camino que había elegido por fin? Cada vez más, la responsabilidad y el sueño parecían girar en direcciones opuestas. El dilema se intensificaba, y un instante lo separaba de una decisión que cambiaría su vida. Mauricio respiró hondo, sintiendo cómo el aire fresco llenaba sus pulmones a medida que se preparaba para su exhibición. La mezcla de ansiedad y emoción lo invadía. Había trabajado incansablemente en sus obras, infundiéndoles fragmentos de su historia, sus luchas y sus sueños. Sin embargo, mientras contemplaba los lienzos vibrantes que colgaban en la pared, el temor se apoderó de él una vez más. ¿Sería suficiente para impresionar a los asistentes? La imagen de Valentina acechaba en su mente. Ella representaba tanto la posibilidad de seguridad como el recordatorio de su antiguo rol en la empresa. Durante días, había visualizado la exhibición. Cada pincelada había sido una meditación sobre su futuro, una mezcla de anhelos y temores. Pero ahora, el día había llegado, y las dudas se arremolinaban. Una decisión se dibujaba en su mente como una sombra: reintegrarse a la empresa, o seguir el camino artístico que latía con fuerza dentro de él. ¿Podía realmente arriesgar su seguridad y, por ende, la de sus hijos por un sueño que quizás no le llevara a ninguna parte? Mientras la gente empezaba a llegar al local,
Muy diferente de las reuniones tensas en aquellas salas de juntas, su corazón empezó a palpitar más rápido. Sonrisas y murmullos llenaban el aire. Los ojos curiosos se posaban sobre sus obras. Maurice sabía que estaba ante una oportunidad única para presentar no solo su arte, sino también su verdadero yo, el que había estado escondido durante tanto tiempo tras las responsabilidades del trabajo y las exigencias de la vida cotidiana. Las primeras palabras de los visitantes resonaban en su mente. Esto es impresionante. ¿Quién es el artista? Poco a poco, la confianza se abrió paso. Cada elogio, cada pregunta, se sentía como un impulso que lo acercaba más a su propósito. Había una libertad en ese espacio. Sin embargo, la imagen de Valentina volvía a surgir, y la sombra de su posible oferta le recordaba lo que podía perder. Era un dilema que lo consumía. La voz de su padre resonaba en el fondo de su cabeza, instándole a no traicionar su pasión. En un momento, se encontró inmerso en una conversación con una mujer que admiraba una de sus pinturas. ¿Qué te inspira a seguir creando?, le preguntó con genuino interés. Mauricio tomó aire, sintiendo la conexión palpable entre ellos. La necesidad de expresarme y no rendirme. La vida trae desafíos, pero el arte me recuerda que siempre hay luz, incluso en las sombras. Las palabras fluyeron más naturalmente de lo que esperaba. Esa misma noche, mientras regresaba a casa, el eco de la exhibición reverberaba en su interior. Sus hijos lo esperaban ansiosos. Diego corrió hacia él con una sonrisa deslumbrante. «Papá, estuve pensando en tus pinturas. Son hermosas. ¿Vas a hacer más?». Tal vez en ese momento fue cuando comprendió de verdad la importancia de lo que estaba forjando. La conversación con Valentina seguía en su mente, como un eco persistente que lo instaba a actuar. Pero las risas de Camila y Diego lo traían de vuelta a la realidad y a su nueva misión. Poco a poco, el camino hacia el arte parecía menos aterrador. Al día siguiente, decidió enviarle un mensaje a Valentina. Había algo en su tono que exigía respuesta, pero no a través de la incertidumbre. Su decisión tenía que ser firme. Mientras esperaba la respuesta, la línea entre su antiguo trabajo y su nuevo camino se comenzaba a redefinir. Su teléfono vibró. Al abrir el mensaje, una mezcla de ansiedad y expectativa llenó su pecho. La respuesta de Valentina tenía el poder de cambiarlo todo nuevamente. «Necesitamos hablar, Mauricio. Tengo una propuesta que te puede interesar». El momento de la verdad se acercaba. Su corazón latió con fuerza. ¿Podría negociar sus sueños o se arriesgaría a perder la estabilidad que tanto deseaba mantener? La siguiente decisión podría ser decisiva para definir no solo su futuro profesional, sino también la esencia de lo que significaba ser un padre presente y un artista libre. Mauricio se despertó esa mañana sintiéndose más ligero, como si un peso invisible se hubiera desvanecido. La exhibición había sido un éxito, y su arte había resonado con las personas de una manera que no imaginaba posible. Sin embargo, la incertidumbre respecto a la propuesta de Valentina se aferraba a él. La mezcla de temor y excitación le proporcionaba un nuevo impulso, un deseo ferviente de afirmarse como artista. Mientras preparaba el desayuno, los rostros de Diego y Camila iluminaban su hogar. Eran constantes recordatorios de la razón por la que había elegido este camino. «Papá, ¿hoy vamos a ver más de tus cuadros?», preguntó Diego, mientras saboreaba su tostada con mermelada. La pregunta reavivó en él una mezcla de orgullo y responsabilidad. Su arte no solo le pertenecía a él, sino que también comenzaba a formar parte de la identidad de sus hijos. Poco después, se sentó en la mesa con un cuaderno en blanco. Los trazos iniciales de una nueva idea comenzaron a surgir. Sin embargo, su mente desviaba hacia la conversación inminente con Valentina. Con cada trazo, empezó a dibujar un puente entre sus aspiraciones artísticas y su pasado corporativo. Una parte de él anhelaba rechazar el confort de la estabilidad que ofrecía Valentina, pero otra parte susurraba la necesidad de seguridad para sus hijos. ¿Él podía ser visionario y proveedor al mismo tiempo? Finalmente, sintiéndose decidido, escribió el mensaje. «Claro. ¿Cuándo podemos hablar?». Enviarlo fue como soltar una cuerda que lo mantenía atado a un lugar seguro. La espera fue tensa. Se sumergió en las posibilidades de su nueva obra, sintiendo cómo fluía la emoción a través de sus pinzas. Creatividad y dudas se entrelazaban, creando un remolino interno que alimentaba su pasión. El teléfono vibró. «¿Te parece bien mañana a las 4? Espero que esto sea lo que necesitas, porque creo que tienes un talento único». Las palabras de Valentina rebotaron en su mente.
La necesidad fue un término clave. No solo lo invitaba a hablar, sino que también reconocía sus habilidades. Esa validación era precisamente lo que había estado buscando, a pesar de los temores latentes acerca de lo que podría requerirse en esa reunión. Esa noche, mientras acostaba a los niños, reflexionó sobre la palabra único. ¿Era capaz de otorgar potencial a su arte y sacrificarse al mismo tiempo? Se dio cuenta de que había un conflicto inherente pero necesario. El camino del arte no solo trataba de la expresión, sino de comunicarse y conectar a un nivel más profundo. ¿Podía fusionar su antiguo yo con el nuevo? Esa noche soñó. En su cama oscura, imaginó un futuro donde su arte y su responsabilidad como padre coexistían en armonía. Se encontró en un museo, rodeado de sus propias obras, observando a sus hijos admirarlas con asombro. «Papá, esto es hermoso, haz más», decían. La imagen se desvanecía, dejándolo con un ímpetu renovado. A medida que amanecía, una nueva determinación se apoderó de él. Decidió que no iba a dejar que el temor definiera su camino. La combinación de su experiencia empresarial y su pasión artística podía abrir puertas, no cerrarlas. Valentina representaba una oportunidad, no un lastre, y este encuentro podía ser el primer paso hacia el equilibrio que tanto deseaba. Día de la reunión. Mauricio vestía una combinación cuidadosamente seleccionada. Era un atuendo que representaba tanto su pasado corporativo como su nuevo enfoque. Mirarse al espejo le proporcionaba un flujo inesperado de confianza. La esperanza y la ansiedad coexistían en su interior, mientras se dirigía a la oficina de Valentina. Pero justo antes de entrar, una inquietante revelación lo atravesó. ¿Y si la propuesta de Valentina significaba obligarlo a abandonar el arte? La pregunta colgaba en el aire como una nube oscura. ¿Podía arriesgar su esencia por un trabajo que podría hacerlo sentir atrapado nuevamente? La tensión creció en su pecho. El momento estaba cerca, y Mauricio entendía que esta conversación podría ser el catalizador para una transformación. Tomó aire y giró la manija de la puerta, listo para enfrentarse a su destino. ¿Negociaría su libertad creativa a cambio de seguridad, o encontraría la manera de hacerlo todo? Con todo en juego, cruzar ese umbral sería un acto de valentía. Su vida volvería a ser reescrita al instante. Esta vez, las decisiones solo serían suyas. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en la oficina pulcramente decorada de Valentina. Mauricio se encontró en un entorno donde las cifras y la estética convivían, un contraste que le resultó tanto familiar como incómodo. La CEO de su antigua empresa lo recibió con una sonrisa cálida que disimulaba la seriedad de su propuesta. La atmósfera se cargó de potencial, mientras su mente empezaba a sobrecargarlo de preguntas. «Gracias por venir, Mauricio. He estado siguiendo tu trayectoria como artista. Tu exposición fue realmente impactante», comenzó Valentina, en un tono que combinaba admiración con un leve matiz de estrategia empresarial. Las palabras resonaron en su interior, empujándolo hacia adelante, pero la sombra de la duda seguía ahí. ¿Por qué lo eligió a él? ¿Había algo más en juego? Mientras Valentina explicaba su visión para un nuevo proyecto que fusionaría arte y marketing, la adrenalina de la conversación comenzó a cortocircuitar sus pensamientos. Ella hablaba de colaboraciones creativas, de formas innovadoras de integrar el arte en el mundo corporativo. Mauricio se sentía cautivado, pero el eco de su propio anhelo por la libertad artística le gritaba desde dentro: «No te vendas». A medida que la charla avanzaba, los términos técnicos se entrelazaban con promesas de un espacio en la industria, donde su voz podía hacerse oír. La propuesta era tentadora: estabilidad financiera y la plataforma para llevar su arte a más personas. Pero había un precio implícito que lo inquietaba. ¿Estaba dispuesto a comprometer su esencia creativa por la seguridad que Valentina le ofrecía? Mauricio intervino sin pensarlo dos veces. «Valentina, aprecio la oportunidad y estoy emocionado, pero ¿qué pasará con mi arte? No quiero perder la libertad creativa que tanto he luchado por encontrar», cuestionó, con la voz firme pero vulnerable. En esos momentos, se sintió más auténtico que nunca. La mirada de Valentina cambió, un matiz de comprensión iluminó su rostro. «No quiero que abandones tu esencia. La idea es que utilices tus talentos para crear algo nuevo, algo que hable de ti. Tu arte podría inspirar una campaña que resuene genuinamente con las personas», contestó, y en su voz había una férrea convicción. Era un guiño hacia un posible equilibrio, un camino menos transcurrido, y Mauricio se sintió tentado. Mientras ella continuaba delineando la estructura del proyecto,
él reflexionó sobre su propio sentido del propósito. ¿Podía realmente canalizar su don artístico a través de un prisma corporativo sin perderse a sí mismo en el proceso? Se dio cuenta de que su viaje no era solo sobre el arte, sino sobre la identidad que seleccionaba cada día. La posibilidad de que su trabajo no solo llenara un vacío financiero, sino también resonara con la esencia de quién era, comenzaba a tomar forma en su mente. Sin embargo, cada respuesta formulada a sus preguntas solo añadía más capas de complejidad a la decisión. Un proyecto exitoso podía darle la libertad de crear, pero entraría en un mundo donde cada trazo artístico podía ser juzgado por un tablero de individuos que no comprendían su pasión. ¿Dónde quedaba su voz? ¿Cómo podía trazar una línea que separara lo comercial de lo personal? Finalmente, con el corazón latiendo con fuerza, Mauricio se atrevió a plantear su verdadero deseo. Soy un artista, Valentina, y necesito que mi visión se mantenga intacta. No estoy buscando simplemente una remuneración, busco un camino auténtico para dejar mi huella en el mundo. Al mirar a Valentina, notó el destello de admiración en sus ojos. Era una señal de que, tal vez, podría haber un ápice de verdad en su propuesta. Sin embargo, a medida que el diálogo continuaba, la certeza de que su decisión cambiaría el rumbo de su vida comenzaba a convertirse en un peso tangible. La tensión aumentaba, y su mente empezaba a sopesar pros y contras, cada uno más significativo que el anterior. El tiempo avanzaba, y el dilema se cernía sobre él como una nube a punto de desbordarse. Había llegado el momento decisivo. En su interior, un torrente de ideas chisporroteaba, y la posibilidad de fusionar dos mundos se expandía ante él. ¿Podría ser el catalizador que uniera su antiguo yo con este nuevo capítulo? Mientras el reloj marcaba la culminación de su encuentro, una certeza irrumpió en su línea de pensamiento. El camino por delante no sería sencillo, pero en cada desafío habría una oportunidad de crecimiento. Un último pensamiento lo detuvo en seco, antes de concluir la reunión. Si elegiría esta dirección, debía hacerlo con una estrategia que reflejara su autenticidad. Mientras se levantaban para despedirse, Valentina le lanzó una inesperada invitación. Piensa en lo que hemos hablado. Quiero tu respuesta en una semana. Pero no te preocupes, no quiero presionarte. Mauricio salió del edificio sintiéndose ligero, pero cargado de una mezcla de posibilidades y añoranza. ¿Aceptaría la oferta en busca de un equilibrio, o se mantendría firme en su lucha por la autenticidad artística? Sus pasos resonaban firmes, pero el eco de la decisión aún lo perseguía. En su mente, el destino giraba y se reconfiguraba, acercándose a una revelación que podría cambiarlo todo. Y así, mientras caminaba, se dio cuenta que pronto llegaría el momento de actuar. ¿Podría encontrar la forma de trazar los contornos de su futuro sin perder su esencia creativa? La verdad lo aguardaba en la próxima esquina. El leve tintineo de las campanas de la ciudad resonaba en su mente mientras Mauricio caminaba, sus pensamientos atrapados en una espiral de posibilidades y sacrificios. Tenía una semana para decidir, un tiempo insuficiente para resolver la complejidad de sus emociones y aspiraciones artísticas, pero también el intervalo perfecto para reflexionar sobre su identidad. Cada paso que daba lo acercaba a la necesidad de hacer un profundo inventario interno. La intensidad de su experiencia con Valentina le había recordado no solo su talento, sino también su intenso miedo a perderse a sí mismo en la vorágine del éxito comercial. Las calles lucían vibrantes bajo el sol, pero en su interior, la confusión era densa, como una niebla que cubría su propósito creativo. Al llegar a su estudio, el espacio que había sido su refugio y su campo de experimentación durante años, se sintió abrumado por una oleada de emociones. Las obras inacabadas que lo rodeaban le mostraban su propio viaje, un reflejo de su lucha por ser fiel a su esencia. Sin embargo, ahora le resultaba difícil concentrarse en el lienzo. En lugar de mezclar colores, su mente se enredaba en los matices de la propuesta de Valentina. Se sentó frente a su mesa de trabajo, mirando fijamente un trozo de papel en blanco. Era un símbolo de oportunidades, pero también de decisiones no tomadas. Pidió a su corazón que hablara. ¿Cuál era el verdadero costo de aceptar un camino que podría traerle estabilidad? ¿Era simplemente una transacción? La idea de equilibrio comenzaba a desdibujarse en el telón de fondo de su mente, eclipsada por el temor al conformismo. Encender una linterna sobre su vida pasada le ofreció una visión clara. Recordó sus inicios, los momentos en los que el arte significaba ser el dueño absoluto de su tiempo, una alienación con el mundo externo.
Aceptar la oferta de Valentina podría significar abrir la puerta a un nuevo público, pero para ello, ¿necesitaría sacrificar su voz auténtica? Cada pincelada de esta crisis de identidad se intensificaba con las preguntas que empezaba a hacerse. ¿Dónde estaba el umbral entre su arte y el marketing? ¿Podía construir un puente sin que se derrumbara su esencia? Aquella advertencia interna, que lo había resguardado del mundo del marketing agresivo, ahora sonaba como un eco en su mente, y la necesidad de claridad lo impulsó a buscar respuestas más profundas. Decidió salir a caminar de nuevo. La ciudad, que antes le había parecido interminable en su confusión, ahora se conformaba en un lienzo donde podría visualizar su futuro. Cada paso le brindaba la oportunidad de encontrar nuevos ángulos sobre cómo integrar el arte en sus términos, no en los de Valentina. Se dio cuenta de que podría usar sus perspectivas, sus ideas, Yorica más personal y valiente en vez de someterse a las demandas externas. Las respuestas no llegarían sin un desafío. Se propuso experimentar con su trabajo, explorar esta fusión que tanto temía. Tal vez podría crear una pieza que reflejara ese dilema, la lucha entre la comercialización y la autenticidad artística. ¿Podría ser que este camino, donde ambos mundos colisionaran, fuera la chispa que necesitaba? Al regresar a su estudio, sintió una renovada urgencia de plasmar esa idea en sus lienzos. Comenzó a dibujar, sin preocuparse de la técnica. Era un principio desinhibido, una búsqueda de la verdad que había estado atormentándolo. Horas después, cuando el sol comenzaba a ocultarse, se encontró mirando su creación. Era un retrato de su lucha interna, vivo con colores vibrantes que transmitían su humanidad. Cuando finalmente puso el pincel a un lado, la sensación de liberación era palpable. Había decidido no dejarse arrastrar por la incertidumbre, y había encontrado un camino a través de él. De pronto, la idea de presentar su arte en la corporación de Valentina comenzó a tomar forma. Sí, tal vez podría hacer que su trabajo hablara por sí mismo. En medio de aquella red de emblemas de superación, un último destello de claridad atravesó su mente. No solo se trataba de equilibrar el arte con el marketing, sino de reimaginar el éxito en sus propios términos, forjar un destino que reflejara su autenticidad. Sin embargo, al final de la noche, mientras miraba su obra, sintió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Al día siguiente, tendría que comunicarle a Valentina su decisión. La tensión se sentía en su pecho mientras las palabras danzaban en su mente. Tomar la delantera, o defender su autenticidad, era el dilema que lo aguardaba en el horizonte. El momento de la verdad se aproximaba, y él sabía que el futuro que deseaba solo podía comenzar con la decisión correcta. El día amaneció radiante, pero la luz que entraba por las ventanas de su estudio no lograba disipar la sombra de incertidumbre que se cernía sobre Mauricio. La noche anterior había sido un ciclo de diseño y rediseño de su obra, una confrontación directa con todo lo que había significado su vida en los últimos años. Cada trazo pulsaba con la energía de su batalla interna, añadiendo capas a aquello que debía demostrarle a Valentina. Pero, ¿esos colores vibrantes eran suficientes? Con cada respiración, sentía cómo la presión del tiempo se intensificaba. Una semana, una mera semana, se convertía en un refugio tan restringido como un marco de cuadro. La idea de reencontrar a Valentina lo llenaba de nervios, y a la vez de determinación. Tentados por la posibilidad de fama y éxito, sus pensamientos giraban en torno a cómo presentarle su trabajo de una forma que no sacrificara su esencia, un desafío que lo emocionaba y aterrorizaba por igual. Mientras se preparaba, su mente se llenaba de preguntas incesantes. Se afirmó frente al espejo, sintiéndose como un artista y un empresario a la vez, y tal vez eso era lo que realmente necesitaba. Un híbrido de pasión y pragmatismo, pero en su interior, el fantasma del miedo persistía. El miedo a no ser lo suficientemente bueno, el miedo a ser juzgado no solo como artista, sino también como un profesional en un entorno que, a menudo, priorizaba el comercio sobre la creatividad. Mauricio sabía que hoy debía dar pasos concretos hacia el futuro que anhelaba. Su enfoque no podía estar solo en ofrecer un producto, debía presentar una narrativa. Era hora de que su arte hablara por sí mismo, pero también de que él, como creador, defendiera la historia detrás de cada trazo, cada pulgada de su lienzo. Inspirado, se sentó a escribir unas notas sobre la dirección que tomaría su presentación. Las palabras fluyeron de su mente a la hoja, llenando el espacio vacío con una visión clara que nunca antes había tenido. Con cada frase que trazaba, la ansiedad se transformaba en convicción.
Había reconocido que su arte no solo era un medio de expresión, sino también una potente herramienta de conexión. Era su voz en un mundo donde las palabras eran a menudo superfluas. Su deseo de explorar el dilema del arte versus comercialización se convertía en su mensaje central, que podría resonar con una audiencia más amplia de lo que jamás había imaginado. El camino hacia la reunión con Valentina no se sentía como una ceremonia de evaluación, sino como una presentación de su singularidad. Después de todo, no era solo la CEO de una corporación, era una colaboradora potencial, que también le podría ayudar a elevar su arte a nuevas alturas. Sin embargo, el dilema que lo mantenía alerta era si podría continuar siendo él mismo en un espacio que tan a menudo requería conformidad. Como cada segundo pasaba, insistía en un mantra interno. Tu arte es tuyo, y tu historia debe ser contada. Pero aún así, en lo profundo de su ser, lo inquietaba la idea de que esta conexión podría depender de cómo Valentina definiera el éxito. ¿Estaba dispuesto a aceptar su versión? Al llegar a la puerta de la corporación, su corazón latía fuerte. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la carpeta con su obra, un reflejo de todo su esfuerzo y crecimiento. Todo lo que era, todo lo que había pasado, se concentraba en ese instante. Con un último respiro profundo, cruzó el umbral. En ese local lleno de ruido y actividad, sintió que él mismo se desdibujaba un poco en comparación con el brillo de los otros artistas que había admirado. Sin embargo, esa perspectiva cambió en cuanto sus ojos encontraron a Valentina, quien lo esperaba con una expresión inquisitiva. Aquella primera mirada se convirtió en un campo de batalla para él. Notó que todo lo que había planeado, todas las reflexiones, se encontraban a punto de ser confrontadas. La incertidumbre se apoderaba de él, pero en un instante, decidió que era hora de dejar de lado el miedo. Mauricio sonrió, se ajustó la chaqueta y avanzó. La verdad de su arte, el sentido que había encontrado en su proceso, y su deseo indómito de ser fiel a sí mismo, latían cada vez más fuerte. Este era solo el principio. Alzando la vista, una nueva convicción lo guía. La conversación no sería solo sobre su arte, sino sobre su vida. Pero, a medida que sus palabras comenzaban a fluir, la sensación de que todo podría derrumbarse aumentó, y con ello, la presión de esa revelación. ¿Sería Valentina receptiva a su historia? ¿Dónde lo llevaría su decisión esa tarde? La historia apenas estaba comenzando a destellarse en el horizonte. La sala de reuniones estaba impregnada de un aire tensamente estructurado. Esas paredes de vidrio amplificaban la sensación de que cada palabra era medida y pesada. Mauricio respiró profundamente, sintiendo cómo la presión del momentáneo silencio lo aplastaba, pero era hora de levantarse. Miró a Valentina, quien le sonreía de forma enigmática, y sintió una oleada de energía que lo impulsaba a compartir su verdad. Inició su presentación con palabras que resonaban con sinceridad. Habló de su arte, de su lucha y del profundo deseo de plasmar su historia en cada una de las obras que había creado. Pero a medida que sus palabras fluían, se dio cuenta de que no solo estaba presentando su trabajo, sino también se estaba revelando a sí mismo. La vulnerabilidad se apoderó de su discurso, creando un vínculo que sentía palpable en el aire. A cada momento, notaba cómo la expresión de Valentina se transformaba, arrugándose en concentraciones profundas como si su mente procesara lo que él ofrecía. Las dudas que siempre lo habían seguido empezaron a desvanecerse. En lugar de adversidad, percibía curiosidad. No había un tribunal, sino una conversación. Cuando mostró su obra más reciente, un lienzo que había titulado Conexiones rotas, Valentina lo observó con atención, creando ese espacio seguro que tanto necesitaba. Como si la pintura hablara por sí misma, pronto se hizo evidente el peso del dilema que había tratado de plasmar. El arte como una forma de sustento personal, pero también como un desafío contra la superficialidad del mercado. Mientras Valentina lo interpelaba sobre sus intenciones y la forma en que cada obra reflejaba su lucha interna, las palabras de ella eran como un eco de sus propios pensamientos. Ella le preguntó qué mensajes trataba de comunicar, cómo veía él su papel en el mundo del arte. Esa era la clave. Él no necesitaba demarcar su visión, necesitaba compartir su verdad. La claridad comenzó a surgir de su caos. Reveló que sus trabajos representaban no solo su viaje, sino también las constantes batallas que enfrentaba como padre soltero, un tema que había mantenido oculto. ¿Por qué esconder el dolor, el sacrificio y la resistencia que lo habían convertido en quien era? En cada trazo, su historia vibrante respiraba, una narración de resiliencia que él mismo había ignorado.
Si mi arte puede tocar aunque sea a una sola persona, entonces ha valido la pena, le confesó. Lo que había comenzado como un encuentro intimidante, se transformó en un diálogo dinámico. Valentina compartió sus propias experiencias en la industria, revelando que su trayectoria no había sido fácil. Esa conexión entre ambos se intensificó. Mauricio vio en su mirada una chispa de comprensión que lo motivó aún más. Sin embargo, en lo más profundo, una sombra se alzaba. Mientras todo parecía ir en dirección positiva, no pudo evitar cuestionarse si su autenticidad podría ser suficiente en el ámbito que Valentina representaba. Se preguntaba si ella, al final del día, preferiría un arte que cumpliera con normas predefinidas, conformándose a las expectativas del mercado, o si realmente valoraría su historia personal. A medida que llegaban al final de la conversación, Valentina lo sorprendió con una propuesta inesperada. Su voz era firme, y la energía que emanaba de ella era contagiosa. Quiero que trabajemos juntos, pero quiero también que seas tú mismo en todo este proceso. No te pido que cambies, quiero que te mantengas fiel a tu narrativa. Pero hay un gran riesgo en esta industria, y necesitamos hablar sobre eso. Quiero que lo pienses. Mauricio asintió, aturdido por la invitación, pero una inquietud lo envolvió. ¿Estaba dispuesto a arriesgar su esencia por la posibilidad de un éxito comercial? ¿O permitiría que su arte hablara por sí mismo, sin concesiones? Tenía que decidir. Era hora de confrontar no solo a Valentina, sino a él mismo. El camino se bifurcaba ante sus pies. Su respuesta tendría consecuencias que repercutirían en su vida artística y personal. Era un dilema monumental, y lo sabía. La revelación de sí mismo era un acto de valentía, pero lanzarse a la piscina de la comercialización era una apuesta peligrosa. Con la mente alborotada, se preguntó, ¿cuánto estaba dispuesto a arriesgar para permanecer fiel a su verdadero yo? La siguiente respuesta podría culminar en un desenlace inesperado, y ahora más que nunca, el futuro se mantenía en un delicado equilibrio. Mauricio salió de la reunión con la mente en un torbellino de pensamientos. Las puertas cristalinas se cerraron tras de él, pero su inquietud permaneció en el aire. Caminaba por el pasillo, intentando calmar el latido frenético en su pecho. El eco de las palabras de Valentina resonaba en su interior. Trabajar juntos era una promesa embriagadora, sin embargo, también lo aterraba. ¿Estaba preparado para el riesgo que eso implicaba? La idea de abandonarse a un trabajo que podía distorsionar su esencia no era algo que pudiera tomar a la ligera. Se sentó en un banco del parque adyacente, observando a las personas pasar. Cada rostro, cada historia, reflejaba experiencias ajenas que misteriosamente se entrelazaban con la suya. Mauricio se sintió observado por 1.000.000 de ojos invisibles, cada uno exigiendo un relato, un fragmento de su alma en el lienzo de su vida. La presión de ser auténtico lo golpeó de nuevo, y se preguntó si realmente podía sostener su verdad en un mercado que veneraba el brillo sobre la autenticidad. Recordó las palabras de su madre, profundamente grabadas en su memoria. El arte no es solo lo que haces, es quién eres. Esa noción lo reconfortó, aunque instó a la lucha interna que había sentido a lo largo de su vida. A veces, en su viaje como padre y artista, sentía que la coraza de la funcionalidad y la responsabilidad lo mantenían a raya de contactar verdaderamente con su arte. Una necesidad de claridad lo invadió. Mauricio sacó su cuaderno y empezó a escribir, sin un patrón claro, dejando que su pluma se moviera libremente. Grafismos caóticos comenzaron a formar figuras. Pensamientos, miedos y sueños se enredaban en un auténtico reflejo de sí mismo. Se centró en los sacrificios, las mañanas desveladas, el temido futuro que lo acechaba. Cuánto había cedido por el miedo al fracaso y a las expectativas ajenas. Algo empezó a nacer en sus líneas. La vulnerabilidad que había compartido con Valentina ahora se transformaba en una fortaleza, convirtiéndose en un poderoso motor para avanzar. Con cada palabra escrita, su determinación florecía. Sí, su arte podría ser fiel a sí mismo y a la vez resonar en un público que buscara autenticidad en vez de superficialidad. Todo dependía de su capacidad para encontrar ese equilibrio. No podía dejar que el miedo lo paralizara. La idea de un compromiso con Valentina no solo significaba una oportunidad profesional, sino también una válvula de escape para su alma. Al concluir su Scribble, encontró una resolución inusitada. Iría por la propuesta, pero no sacrificando su esencia ni su historia. Sin embargo, la industria del arte, con sus reglas y jerarquías, podría ser una trampa que lo llevara al desengaño.
A medida que sus pensamientos se organizaban, surgía un desafío claro: mostrar su autenticidad no solo en su arte, sino en cada interacción que tuviera a partir de ese momento. Ahora, era evidente que el camino no sería fácil. Mauricio supo que debía prepararse para la crítica, tanto interna como externa. Cada decisión que tomara tendría que ser cuidadosamente sopesada, en busca de la lealtad a su propia narrativa. ¿Sería capaz de resistir la presión del mercado sin comprometer su voz? Mientras se levantaba del banco, categorías de conflictos se entrelazaban en su mente. Tenía que contar con nuevas estrategias, quizás incluso aprender a maniobrar la comercialización, sin perder de vista lo que realmente quería expresar. El mundo artístico podía ser un laberinto, pero era un laberinto que estaba decidido a explorar. Al regresar a su hogar, un sentimiento renovado de propósito lo embargó. Sin embargo, una pregunta crucial quedó pendiente: ¿cómo respondería a Valentina al día siguiente? El intercambio prometía convertir su vida en una serie de decisiones entrelazadas por su deseo de ser auténtico y el miedo a perderse a sí mismo en una marea de expectativas ajenas. El reto que enfrentaba no era solo profesional, sino profundamente personal. La hora de la verdad se acercaba, y con ella el momento decisivo que definiría su futuro. La mañana siguiente, Mauricio se despertó con una mezcla de nervios y determinación. El sol se filtraba a través de las cortinas, tocando suavemente su rostro, y con cada rayo que entraba, su mente hacía su propio recorrido. Había decidido que iba a hablar con Valentina, pero no iba a presentar la versión más conveniente de sí mismo. Necesitaba ser honesto, su arte merecía esa autenticidad. Mientras se preparaba para la reunión, repasaba mentalmente lo que quería comunicar. Tenía claro que no quería dejarse llevar por las expectativas temerosas. El objetivo no era solo conservar su voz, sino potenciarla. Había momentos en su vida como padre que había dejado de lado su pasión por la pintura, priorizando lo práctico sobre lo que realmente lo hacía vibrar. Esa lucha constante entre ser un buen proveedor y ser un buen artista lo había dejado exhausto. En el trayecto hacia la oficina, sentía el hormigueo de la ansiedad asomarse de nuevo, pero en lugar de rehuir esa sensación, decidió abrazarla. Transformar el miedo en un motor para su autenticidad sería su nueva estrategia. Se repetía a sí mismo que cada individuo que había encontrado en su camino, cada interacción, podía ser el catalizador del cambio que deseaba. Al llegar a la oficina, el ambiente estaba cargado de un aire de expectación. Las paredes con colores vibrantes y el arte contemporáneo que adornaba el espacio le recordaban la esencia que siempre había querido capturar en su trabajo. La oficina de Valentina, sin embargo, era un espacio diferente, austero, con un aire determinante. Un par de flores en el escritorio y una vista impresionante de la ciudad podían interpretarse como sus intentos de suavizar la dureza del contexto. La reunión empezó con un intercambio cordial y superficial. Valentina sonreía, evidentemente entusiasmada, pero Mauricio estaba decidido a ir más allá de la charla triviales. Tomó aire y, con la voz firme, mencionó su deseo de hablar sobre su visión artística. Habló sobre su pasión y lo que quería lograr, enfatizando que su arte debía ser una extensión de su esencia, no un producto empaquetado. Valentina escuchaba con atención, apenas interrumpiendo. Sin embargo, no pudo evitar que su mirada intentara evaluar el potencial comercial que tenía ante ella. Como si leyera su mente, Mauricio aprovechó una pausa en el discurso para confrontar la preocupación que le era evidente. Ya sé que el mercado exige ciertas cosas, Valentina, pero mi trabajo siempre ha sido una búsqueda de la sinceridad y la conexión. No quiero que la autenticidad se pierda en un mar de tendencias, expresó, su voz resonando con el eco de su determinación. Valentina lo miró, quizás sorprendida por su franqueza. Durante unos momentos, el aire se volvió denso con la tensión de lo no dicho. Mauricio podía sentir cómo su corazón latía con fuerza, no solo por la adrenalina del momento, sino porque era un paso crucial hacia su liberación personal. Después de unos instantes que parecieron eternos, Valentina se inclinó hacia adelante, y con voz suave, preguntó: ¿qué es lo que realmente esperas lograr con esto? La pregunta lo tomó desprevenido. Durante un hiato que sintió más largo de lo que realmente era, reflexionó sobre su respuesta. No solo se trataba su carrera, sino también de la enseñanza que quería transmitir a su hijo. Tenía que realizar un salto. Estaba convencido de que el arte podía ser un eco de su vida, y eso merecía ser explorado. Mientras elaboraba una respuesta profunda, la preocupación de su verdad se interpuso.
¿Sería capaz de dar un paso hacia adelante y arriesgarse a ser juzgado? ¿Y si su visión se encontraba con el escepticismo de alguien que parecía obsesionada con la apariencia externa? La incertidumbre mantenía sus pensamientos en un nudo apretado, pero en lugar de dejarse influir, se sintió recipiendario de una fuerza renovada. Con la mirada fija en Valentina, comprendió que esta confrontación no era solo una prueba de su profesionalismo, sino una afirmación de lo que realmente era. A medida que la reunión avanzaba, sentía que un cambio se gestaba en su interior. Su voz se tornaba más clara, más decidida con cada palabra que pronunciaba. Y a medida que Valentina empezaba a despedirse, Mauricio sabía que esto era solo el inicio de un camino lleno de decisiones complicadas, confrontaciones reveladoras, y la lucha constante por ser verdadero consigo mismo. Mientras se alejaba de su oficina, un nuevo desafío se asomaba a sus pensamientos. Había llegado el momento de posicionar su autenticidad en cada paso que daba. Pero una pregunta lo atormentaba. ¿Qué pasaría si el costo de mantenerse fiel a su arte implicara renunciar a oportunidades valiosas? La búsqueda de su verdadera voz apenas comenzaba, y el escenario estaba preparado para probar su convicción. Mauricio se sentó en su estudio, un lugar que había llegado a ser su refugio y su laboratorio creativo. La iluminación suave del amanecer se filtraba a través de las ventanas, destacando los colores vibrantes de sus obras. Era el momento perfecto para tomar una decisión definitiva, y él sabía que no podía dejar que la incertidumbre dominara su camino. Había sentido el llamado del arte como una necesidad vital, y había aceptado su responsabilidad como proveedor de su familia. Pero ahora, debía equilibrar ambos mundos, unir su identidad como padre soltero con su autenticidad artística. Mientras su mente repasaba las palabras de Valentina, sintió que cada consejo se transformaba en un ladrillo en el camino hacia su futuro. Había recobrado su confianza y decidido que su arte debía ser su principal vehículo de expresión, sin compromisos. El desafío radicaba en encontrar un modo de trabajar con Valentina que le permitiera seguir cultivando su voz auténtica. Con este propósito en mente, comenzó a bosquejar algunas ideas. Cada trazo era un acto de autodefinición. Así como lo habían hecho sus pinturas, sus pensamientos se estaban plasmando en el papel. Crearía una línea de obras que no solo reflejaban su lucha interna, sino que también invitarían al espectador a ser parte de una conversación más profunda sobre la vida, el sacrificio y el amor en su forma más pura. Ya no habría un enfrentamiento entre su arte y su rol como padre. Ambos aspectos podían coexistir armónicamente. Una vez que se sintió listo, tomó su teléfono y envió un mensaje a Valentina. «Hola Valentina, me gustaría hablar sobre nuestra conversación anterior. Creo que tengo algunas ideas que podrían funcionarte a ti y a la visión que quieres para la empresa». Se sentía ligero y empoderado. Era un momento en el que él establecía las reglas del juego y no estaba dispuesto a dejar que las inseguridades lo arrastraran de vuelta al pasado. El encuentro se programó para el día siguiente en un café cercano a su estudio. Mauricio llegó temprano. La ansiedad flotaba en el aire, pero esta vez estaba listo. Su mente se aferraba a su propósito. Cuando Valentina arribó, la calidez de su saludo no logró desvanecer la seriedad del momento. Ambos se sentaron, y, antes de que ella pudiera hablar, Mauricio inició la conversación. «Valentina, quiero ser honesto contigo sobre lo que realmente quiero lograr. Creo que el arte puede generar un impacto significativo en el mundo corporativo, y creo que juntos podemos encontrar una manera de que mi voz creativa se integre en tu visión». Los ojos de Valentina reflejaron sorpresa y un atisbo de admiración. Su postura se relajó, y de pronto ya no había tanto interés en una negociación comercial, sino en una colaboración genuina. A medida que comenzaron a delinear las ideas para su próximo proyecto, Mauricio sentía cómo la energía fluía entre ambos. Hablaban de campañas que no solo atraerían a los consumidores, sino que también resonarían con historias reales. La colaboración prometía no solo marcar la diferencia en términos de ingresos, sino también diferenciar a la empresa en un mercado saturado de superficialidad. «Me encanta escuchar tu pasión. Demos un enfoque auténtico. Me imagino una serie de exposiciones, acompañadas de testimonios de personas cuyas historias reflejan tus obras», propuso Valentina, su entusiasmo incrementándose. Mauricio sintió que los miedos se desvanecían. La sinergia entre ambos era palpable. Con el tiempo, crearon una propuesta integral que combinaba arte y marketing de manera innovadora. Su obra no solo se exhibiría, sino que también se incorporaría en campañas que iluminarían temas de vida reales: amor, sacrificio, superación.
Ella había escuchado su voz y, de este modo, Mauricio comenzó a ver su futuro profesional conformarse ante sus ojos. A medida que el proyecto avanzaba, sus hijos, Diego y Camila, se convirtieron en los primeros espectadores de su evolución. Él las dirigió en su estudio, mostrándoles los preparativos y compartiendo su proceso. En sus ojos, pudo ver el orgullo de tener un padre que se atrevía a ser fiel a sí mismo. Las sonrisas de sus hijos se entrelazaban con la satisfacción de compartir momentos creativos en familia, algo que había deseado durante tanto tiempo. Ya no había un conflicto entre su papel como proveedor y su identidad como artista. Ambos se complementaban. Finalmente, la primera exposición llegó. La sala estaba llena. Las obras de Mauricio imitaban el latido de sus vivencias, y cada cuadro se adornaba con los ecos de sus historias. Valentina había cumplido su promesa. Miles de personas asistieron, y el arte de Mauricio comenzó a resonar con un público que jamás imaginó que podría tocar. Pronto, sus obras fueron discutidas en redes sociales, críticas de arte alabaron su autenticidad, y la vida en los círculos del arte se presentaba como un nuevo horizonte lleno de posibilidades. Su transformación personal culminó en la recepción de un premio por su calidad creativa, una validación externa a su viaje. Aquel momento trascendental lo hizo sentir que había conquistado no solo su arte, sino también su vida. La verdad resplandecía en su ser. Mauricio había logrado un equilibrio entre la paternidad y su pasión. No había más miedos, solo la convicción de un camino que definitivamente elegía vivir. Era un artista, un padre y, por encima de todo, un ser humano capaz de crear y sostener su esencia en un mundo que a menudo intentaba aplastarla. No solo había encontrado su voz, sino que también la había entrelazado con su vida familiar. Su viaje no solo había cambiado su rumbo, sino que también había ilustrado una lección fundamental. El arte se trata de ser un espejo de la vida misma. Así, en el ocaso de este capítulo, Mauricio reafirmó su compromiso con su esencia artística y su responsabilidad como padre. Mirando a sus hijos, sintió que el futuro era una página en blanco, lista para ser pintada con colores vibrantes de autenticidad y coraje. Y en ese instante, no solo supo que había logrado su objetivo, sino que también se había embarcado en una nueva etapa de su vida, con la seguridad de que su historia y su arte siempre irían de la mano. Ahora, para todos ustedes que han disfrutado de esta historia y han compartido con nosotros este viaje de transformación y superación personal, este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal. Necesitan estar al tanto de nuestras próximas emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren estas historias que inspiran. Y cuéntenos, ¿qué les ha parecido la resolución de Mauricio? Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta poderosa conclusión.